que se metió en el tema, que hizo el proceso, que se pegó contra la pared, que tiene claro aquello que no sabe, o sea, lo que le salió y lo que no salió, está bien. Aquel es el que está haciendo las cosas como deben hacer. Ahora, aquel que se empezó a quedar, y es probable que en 2 clases lo pierda. Se lo quiero pintar así de negro porque esto es, vuelvo a decirlo, difícil. Y si no se mete, fracasa. Por eso esta materia tiene esta carga horaria. Que les digo que se queda escasa ante las dificultades que se plantean. Y estamos en el meollo de la cuestión. O sea, esto es lo más jodido. Bueno, yo intento pintárselo negro porque las cosas son así. Ahora, dicho esto, vamos a empezar a hacer el trabajo. Y ustedes me dirán, les voy a preguntar, uno por uno, dónde se trabaron, cómo les fue, etcétera. Bien, empezamos con problemitas típicos. Después vamos a ir, después de estos que sirven para ubicarlos, porque son bastante fáciles de ver la cuestión aleatoria acá. Después nos vamos a ir metiendo más en el tema seguros, pero si no lo saben desde estas generalidades, menos lo van a poder plantear de la otra forma. Así que bueno, arranquemos. Hallar la probabilidad de que al tirar 2 monedas salgan 2 caras, 2 secas, una cara y una seca. Bien. Este es el trabajo con ayuda que les di, como para que ustedes hayan leído el texto, intentado hacerlo y después miren la ayuda. Este era el proceso. O sea, no directamente en la zona de confort, directamente con la ayuda, sino arrancamos de la otra forma, intentando pensarlo nosotros. Es un problema muy simple que admite dos maneras de visualizarlo. Después hace esta probabilidad teórica que les piden al comienzo desde la frecuentista, o sea, desde la empírica. Se hacen 1000 veces las repeticiones de este experimento, de tirar 2 monedas, y se observa que se han obtenido 255 veces 2 caras, 242 secas y 505 caras secas. Entonces les pide que analicen lo mismo desde el punto de vista del análisis de la experiencia, de lo empírico. Bueno, ahí ven cómo es el espacio muestral, definido el experimento como el resultado de arrojar 2 monedas. Vemos los resultados, que la primera saca cara, la segunda cara, o sea, cara y cara y seca y cara, y seca y seca. Fíjense que cara y seca y cara son 2 resultados de lo mismo, pero obviamente en distinto orden, ¿no? Todos estos resultados individuales estos sucesos individuales, son equiprobables. ¿Qué significa eso? Que cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de ocurrir. Esto es lo que se postula para hacerlo por Laplace, ¿no? Tiene que ser equiprobable. El espacio muestral está conformado por esos 4 resultados. ¿Alguna duda de esto? No. Bueno, esta terminología matemática la tienen que empezar a dominar. Entonces, es difícil para aquel que no está habituado a escribir en términos matemáticos, pero lo tienen que hacer. El análisis actuarial, van a ver que esto lo dan por sabido, y van a arrancar así. Y si no entendiste lo que está escribiendo el tipo, que yo he observado que gran parte de las dificultades tienen que ver con eso, con el no dominio de lo que a mí concierne, digamos. Lo que más les cuesta es esto, es escribir matemáticamente. Es algo que le genera rechazo, pero lo tiene que hacer. Entonces, A, fíjense, mayúscula, es el suceso que refiere a sacar 2 caras, escrito entre llaves.
¿Cuáles son los resultados de ese suceso? Bueno, cara y cara. O sea, que el numeral de A es 1. ¿Cuál es la probabilidad de A? Sacar dos caras. Por Laplace. 50%. ¿Sacar dos caras? ¿Te parece? Si los Perdón, casos favorables 25. son 1 25. y los casos posibles son 4. ¿Qué dice Laplace? Que la probabilidad se calcula como los casos favorables, o sea, los que ocurre que el suceso sacar dos caras, y los casos posibles, que en este caso son 4. ¿Cuál es la probabilidad de A? 1 sobre 4. 1 sobre 4. Esto es lo más básico de lo más básico. O sea, si no hicieron esto, estamos fritos. B. Sacar dos secas. Nuevamente, ese suceso B, que es sacar dos secas, tiene un resultado posible. O sea, el numeral de B es 1. La probabilidad de B, ¿cuál será? 1 sobre 4. Un cuarto. Sacar una cara y una seca, esto implica sacar cara y seca o seca y cara. El numeral de C es 2. De ese suceso es 2. ¿La probabilidad de C cuánto es? 50%. Un medio. Un medio. 50%. ¿Alguna duda? No. Bien. Esto es lo más simple de todo, que es Laplace, casos favorables sobre casos posibles, es la probabilidad teórica más simple y más usada. Para eso tienen que ser todos las posibilidades equiprobables, si no, no se puede aplicar. Acá les puse que también se puede pensar como sucesos independientes. A ver, si yo tomo el resultado de las dos monedas independientemente, está claro que el resultado de una no incide en la otra. Eso, en la teoría, vieron que el desarrollo se conoce como sucesos independientes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar cara en la primera moneda y cara en la segunda moneda? O sea, esto sería lo mismo que sacar dos caras, ¿no? ¿Se entiende? ¿Me entienden acá esto? Sí. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de cara en la primera y cara en la segunda? Los dos sucesos son independientes, el resultado de una moneda no influye en la otra. Esta probabilidad se calculaba como el producto de las probabilidades, ¿recuerdan? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar cara en la primera moneda? Tiene una moneda, ¿cuál es la probabilidad de sacar cara? 1. 1. 50%, un medio, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara en la segunda moneda? 50. La misma. También 50, o sea, es un medio por un medio. Que recuerden, cuando los sucesos son independientes, se multiplican las probabilidades. Un medio por un medio es un cuarto, es lo mismo que lo calcularon acá. O sea, fíjense, hay dos formas distintas de pensar este problema. Una, tomando el espacio muestral como lo aparece acá. Los 4 posibles resultados, todos ellos equiprobables. Y la otra, tomando como sucesos independientes lo que ocurre con una moneda y con la otra. Entonces, en ese caso, la probabilidad de sacar dos caras será, pensada así, será probabilidad de sacar cara en la primera, cara 1 si quieren, y cara en la segunda. Un medio por un medio, un cuarto. Lo mismo ocurre con la probabilidad de sacar seca. La probabilidad de sacar seca y seca. Esto es la probabilidad de sacar dos secas. Bueno, un medio por un medio, otra vez un cuarto. Un poquito más difícil, no mucho, es la probabilidad de sacar una cara y una seca. ¿Por qué? Porque eso implica pensar la probabilidad de sacar cara en la primera y seca en la segunda, o unión, o seca en la primera y cara en la segunda. ¿Lo ven? Entonces, en ese caso tengo un medio más un medio
Perdón, un cuarto más un cuarto, un medio. Dos formas distintas de pensar el problema. Cuando ya llegan a este tipo de cosas, ya empiezan a dudar. ¿Por qué? Porque eso implica conocer, haber entendido toda la teoría y aplicarla, lo cual no es nada fácil. ¿Qué dice ahí matemáticamente? Fíjense que estoy buscando sacar una cara y una seca. Sacar una cara y una seca implica, vamos a leer matemáticamente esto, que estoy calculando la probabilidad de sacar cara en la primera moneda y seca en la segunda. O, unión, o sacar seca en la primera y cara en la segunda. Son las dos opciones posibles. La probabilidad de sacar cara y seca, ya la calculé, es un cuarto. Más, problema de la teoría de la probabilidad total, teorema de la probabilidad total, más la probabilidad de sacar seca en la primera y cara en la segunda. Un cuarto más un cuarto, un medio. Bien. ¿Dudas hasta acá? Seguimos. Desde el punto de vista empírico, la probabilidad se mide haciendo la experiencia. O sea, tiro las dos monedas y observo. Bueno, supongamos que hicimos eso y vamos a medir la probabilidad empírica. Tiramos las dos monedas 1000 veces. La cantidad importante. ¿Qué postula esta probabilidad frecuentrista, o sea, esta experiencia o este método empírico? Que cuando hagamos la suficiente cantidad de repeticiones, o sea, cuando el número de repeticiones tiende a infinito, ¿qué va a pasar con la probabilidad? Ese valor probablemente tienda a los valores teóricos postulados inicialmente. Si la experiencia se hace en condiciones iniciales, si las dos monedas son perfectas, etcétera, etcétera, es esperable que el resultado empírico tienda a coincidir con el teórico. Vamos a ver qué sucedió acá. Hicimos 1000 veces el experimento. ¿Qué salió? 255 veces salieron dos caras. 240, dos secas, y 505, completa las 1000, cara y seca, cosa que claro que es lo mismo. ¿Se entiende cómo es esto? Sí. Una pregunta, profe, ¿no salteamos la que pregunta el espacio muestral? Ahí es lo primero que hicimos. Es esto que está acá, el resaltado amarillo. Ahí está definido el espacio muestral. Y ven ahí los tres sucesos que conforman todo el espacio muestral. ¿Por qué sé que esto es cierto? Porque la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C me da 1. Entonces las tres opciones cubren todo el espacio muestral. Yo entendí que no, por el enunciado, por un tema que no solo dice una cara y una seca. Y yo lo planteé como que faltaba el de una seca y una cara. Claro, pero fíjate que acá no aclara que es una cara y una seca, siendo la primera cara y la segunda seca, por ejemplo. Habla de una cara y una seca, y eso implica claramente, como ves acá, fíjate cómo está definido. Sí, lo definiste como asumiendo que se habla de las dos monedas. No aclara. Pues sí, ahora, si me hubieran dicho una cara en la primera moneda y una seca en la segunda, entonces ahí sí. Claro, está bien. Entonces, entre los tres cubren todo el espacio muestral y las probabilidades sumadas me dan 1. Todo el espacio muestral. Bueno, volviendo a esto de la frecuentista, los tres sucesos medidos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara? Cara y cara. Dos caras. ¿Escucho? Un cuarto. ¿Un cuarto no? 25,5. 50%.
250. La probabilidad de sacar dos caras según esta teoría frecuentista. Yo tengo 26%, me dio. Probabilidad de la 26, plaza. no. A mí me dio 25,5. 25,5%. O sea, 255, la frecuencia relativa de ese suceso, 255 dividido 1000. 25,5%. ¿Es igual a la teórica? No, es bastante cercana, pero no igual. ¿Cuál era la probabilidad de sacar dos caras desde Laplace, desde la teoría? 25%, un cuarto. Y acá me da 25,5. Cercano, pero no igual. La probabilidad de sacar dos secas. 24%. 24%. La probabilidad de sacar cara y seca. O sea, una cara y una seca. 50,5%. La suma de las tres me da el 100%. Eso siempre lo tienen que hacer para ver si no metieron la pata. Esta es la probabilidad empírica. Muy importante en el seguro, ya que la gran mayoría de las veces en los seguros se trabaja con probabilidades empíricas, o sea, se echan mano a la base de datos de la compañía, o sea, la experiencia siniestral, y se define esa probabilidad de acuerdo a la experiencia previa. Entonces, las compañías de seguros, en general, como es bastante difícil modelizar alguna situación, salvo raras ocasiones, en general se trabaja con la probabilidad frecuentista, o sea, se la mide. ¿Cuál es la probabilidad de robo? Sí, me fijo cuántos robos hubo en tal cantidad de pólizas. Recuerden, como ya les anticipé, que una póliza se puede considerar un experimento aleatorio. Entonces, bueno, la frecuentista es muy importante en el ámbito de seguros. Bueno, ¿alguna duda de este problema? ¿Alguien no lo entendió? Esto es como lo más básico de lo más básico. Bien. El silencio le dice que sí, que lo entendió. Profe, ¿podría explicar el C de las caras y las secas? Sí. Bueno, ese suceso, sacar una cara y una seca, fíjate que no establece el orden. No estoy diciendo, saco una cara en la primera moneda y una seca en la segunda. Por lo tanto, involucra ese suceso esos dos casos, que la primera moneda sea cara y la segunda seca, y la siguiente, y el otro caso, que sea seca y cara. ¿Se entiende? O sea, hay dos posibilidades equiprobables de ese suceso. Entonces, bueno, Y ahora la segunda C, profe, la de abajo. Esta. Sí, eso. Bueno, esa es de todo el problema la más difícil. Estoy pensando ahora, o sea, otra forma distinta de pensar lo mismo, como sucesos independientes. O sea, analizando lo que pasa con una moneda y con la otra. Está claro que los sucesos son independientes. ¿Por qué? Porque el resultado de una moneda no incide en el resultado de la otra. Claramente, los sucesos son independientes. O sea, lo que me haya salido en la primera moneda no condiciona el resultado de la segunda. Entonces, si lo que yo quiero hallar es la probabilidad de sacar una cara y una seca, tomándolo como sucesos independientes, voy a analizar el caso que la primera moneda salga cara y, intersección significa y, en términos más simples, y la segunda seca, o también, unión, o también que la primera salga seca y la segunda cara. Esta unión, esta O, ¿cómo se calcula? Como la suma de una más la otra. Entonces, la probabilidad de cara y seca, ¿cuánto es? Un medio por un medio, sucesos independientes, me da un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de seca y cara? Bueno, la probabilidad de seca es
y la primera moneda 1/2, por la de la segunda 1/2, esto me da 1/4 también. 1/4 más 1/4, 50%, 1/2. Profe, le pregunto, entonces cuando el problema me dice que no me da un orden específico digamos, para sacar la cara y la seca, O es sea, un vos te suceso dicen una independiente. cara y una seca, eso implica dos casos. Esto es muy importante, que te des cuenta que una cara y una seca no te dice específicamente cuál cara y cuál seca. Por lo tanto, No hay una está condición. claro que eso incluye el caso que la primera sea cara y la segunda sea seca, o al revés. O sea, vos tiraste las dos monedas, no distinguís una de otra. Cuando mirás, vas a ver una que es cara y otra que es seca. Ahora, está claro que hay una moneda y hay otra moneda, son dos las monedas. Y que eso involucra dos opciones. Que la primera sea cara y la segunda sea seca, o que la primera sea seca y la segunda sea cara. O sea, esto es importante de visualizar. Porque si no ves eso como dos cuestiones independientes entre sí, no podés analizar el problema. O sea, vos tenés que ver que esas dos opciones, aunque no las puedas determinar, existen. Vos tiraste la moneda, no sabés cuál es la primera ni la segunda, pero está claro que hay una primera y una segunda, que son dos monedas diferentes. ¿Lo seguís? O sea, sacar una cara y una seca involucra sacar cara y sacar seca y cara. O sacar seca y cara. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Todos los problemas que aparecen acá tienen como finalidad que ustedes vayan fijando estos conceptos. Reitero, esto es un proceso. No posterguen nada porque se pierde. Indefectiblemente se pierde. De una clase para la otra no me van a entender nada. Ahora, si se pegaron contra la pared y esto les sirvió, eso, estamos bien. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguien que no entendió, se perdió en alguna parte, no entendió algo? No, hasta acá El no. primer punto está bien. Bueno, vamos con el segundo. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo te gustaría que te lo planteemos de cara a un parcial o No, cuando a entregamos? ¿Lo mí no podemos me plantear gusta como...? nada. Ustedes tienen que responder a un problema. Y háganlo como se les dé la gana. Ok, Ahora, si me estás preguntando qué te voy a pedir, lo mismo te pediría cualquiera, lo que está en pantalla. ok. O sea, una nomenclatura matemática correcta, que lleva un tiempo aprender, y la respuesta al problema. Bien. Hallar la probabilidad que al levantar una ficha de dominó, recuerda que dijimos cómo era el dominó, ¿no? Tiene 28 fichas, son esas fichitas que en alguna época eran de marfil, después eran de plástico, que tenían marcados, divididos a la mitad y marcados de un lado los puntos de un lado, o sea, de 1 a 6, y del otro lo mismo, ¿no? Hay 28 fichas, se los puse ahí por las dudas, ¿no? O sea, cuando tiene un problema como este, lo primero que tiene que hacer es ubicarse en las 28 fichas del dominó. Eso es muy importante. Si no hacen eso, pueden hacer nada. A ver. Esto lleva mucho tiempo escribirlo, por eso casi siempre trato de escribirlo de antemano. Bueno, entonces, lo primero que tienen que hacer es ubicarse en la situación. O sea, pueden hacer un cuadrito, algo que les permita visualizar las 28 fichas. Esto es muy importante. Reitero, muy importante. Hagan un esquema, hagan algo que les permita ubicarse en la situación. Como en todo problema matemático, esto es extremadamente útil. Mirándolo
de esta manera, las cosas fluyen. Las cosas fluyen. Bien. Lo primero que les piden calcular en ese problema es un número de puntos mayor a 9. Vamos a llamar eso el suceso A. Esto es, el suceso A es sacar un número de puntos mayor que 9. ¿Cuál es la probabilidad de A? Bueno, ¿qué tengo que hacer para calcular eso? Ver cuántos casos equiprobables implican sacar mayor que 9, sacar un número de puntos mayor que 9. Está claro que sacar 6 y 6 es más que 9. ¿Se entiende? Sí. También está claro que 6 y 5 es más que 9. Que 5 y 5 es más que 9. Y para de contar. O sea, eso sucede ¿cuántas veces? 3. 3 veces. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número de puntos mayor que 9? En este caso, la probabilidad de A. 3 sobre 28. Exacto. Casos favorables o el caso posible. Bueno, acá ven el esquemita que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, uso en el Excel, como en toda estadística, le voy a decir que el Excel es el programa indicado para hacer todo esto. Entonces marcamos acá todos los casos posibles. ¿Se entiende que ese cuadro está indicando todos los casos posibles? Profe, perdón, ¿no son 4 las fichas? ¿No está 4 y yo también 6, tengo 5 uno. y 5, 5 y 6, Ah, 6 a y mí 6? me pasa lo mismo, 4. Sí, yo también tengo igual. Sí, a mí también, profe, me dio 4. ¿4 qué? Ah, 4 las que tienen más 4. que... Claro. Sí. Claro. Son 4, sí. Está bien. No entendía de qué me hablaban. Sí, en el caso de la probabilidad de A. 4 y 6, 5 y 5, 5 y 6 y 6 y 6. Bueno, este ejemplo que acabamos de ver, fíjense que a veces al tomarlo así el voleo, nos pasa lo que nos pasó. Dijimos que había 3 casos favorables y no vimos la totalidad. Entonces, fíjense, hago el cuadrito con todas las fichas y me fijo. Casos favorables. El suceso implicaba sacar más de 9 puntos. Miren con qué facilidad se lo ve acá. 4 y 6 me da 10. 5 y 5 me da 10. 5 y 6 me da 10. Y 6 y 6 también me da 10. O sea, como decía recién alguno de ustedes, hay 4 casos favorables sobre 28 posibles. Con el cuadrito es muy fácil de visualizar. ¿Me sigue? Sí, hasta casi. Bien. Escrito matemáticamente, ahí lo tienen, ¿ven? El espacio muestral, el experimento es la suma de los puntos de la ficha de dominó, todos los resultados posibles. Entonces, ¿cuántos resultados posibles equiprobables todos? O sea, con la misma probabilidad individual todos. Esto es muy importante, ¿eh? Si no, no podemos hacer nada de esto de Laplace. Todos tienen la misma probabilidad. Eso es lo que postula esta probabilidad teórica. ¿Ven? ¿Cuáles son los resultados? 0 y 1, 0 y 2, etcétera, hasta el 6 y 6. 28 resultados conforman el espacio muestral. El suceso A es sacar más de 9. ¿Cuáles son los casos individuales que involucran eso? 6 y 6, los que aparecen ahí. ¿Cuántos son? 4. Está claro en ese caso que 6 y 4 y 4 y 6 son la misma ficha, ¿no? No hay dos fichas que corresponden a eso. Entonces, la probabilidad, como bien dijeron recién algunos, 4,28, un séptimo, 14,29% de sacar más de 9. ¿Está claro? Sí. Bien. A ver. Daniel Lescano. Sí. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número de puntos mayor que 4? De múltiplos de 4, perdón. La siguiente pregunta era esa, ¿no? Sí. Un número de puntos múltiplo de 4. Eso lo vamos a llamar suceso B. A ver, vamos a mirar la tabla, Daniel. Sí. Decime en qué casos tengo múltiplo de 4. Esta ficha, 0 y 1, ¿múltiplo de 4? No. No.
¿Esta 0,4? Sí es múltiplo, pero no es mayor. Acá preguntamos múltiplo de 4 nada más. Claro. Ah, está bien. 1 y 3, Sí, 2 y 2. sí. ¿Qué más? 0,6, No. 2 y 6, Sí, 3 y 5, sí, 4 y 4. sí. Hasta ahí van sumando 8. Sigo con el múltiplo de 4. Después del 8, ¿qué viene? 12. 12. ¿Tengo algún caso de eso? Sí, el último, 6 y 6. Entonces, ¿cuántos casos favorables voy a tener? 9. 3 de acá, van 4. ¿Cuántos? ¿Qué dice el resto? 7. 7. 7. 7. Como bien lo 7. ven ahí, decía recién Daniel, ¿ven? Ahí tienen todos los casos. Fáciles de ver en la tabla, ¿ven? Fíjense, son estas diagonales. Acá tengo 3, acá tengo otros 3 y uno más, es 4. 0 y 4, 1 y 3, 2 y 2, 2 y 6, etc. Voy escribiendo todos. Son 7 los casos favorables, sobre 28 posibles. La probabilidad de sacar un número de puntos múltiplo de 4, 25%. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. sí. Bueno, hasta acá probabilidades simples. Fáciles. Si me ordeno, es fácil de ver. Ahora vamos a ver qué pasa cuando las combinamos. El punto C dice un número de puntos mayor que 9 y múltiplo de 4. O sea, se tienen que dar simultáneamente los dos sucesos. ¿Cómo se escribe eso matemáticamente? La probabilidad de que ocurra el suceso A y, intersección, y el suceso B. Los dos simultáneamente. ¿Me sigue? Sí. Juliano, ¿cómo harías eso? Se escribe por chat, avísame. ¿Estás escuchando, Juliano? Juliano, Está escribiendo, profe. a ver qué dice Juliano. Recuerden, chicos, que tienen que tener un micrófono, porque si no se hace lento esto. Perdemos el ritmo de la clase. Bueno, a ver qué dijo Juliano. Puso, fíjate cuáles son entre los dos. Bueno, a ver lo que dice Juliano. O sea, está bien, es ver cuándo ocurren simultáneamente los dos. Entonces, por ejemplo, tomo el A, el suceso A, donde estaba acá, que tenía estos 4 casos involucrados en el suceso A, que era sacar más de 9. Tomo el suceso B y vemos cuándo ocurren simultáneamente los dos. 0 y 4 no, 1 y 3 no, 2 y 2 6 y no, 6. 2 y 6. El único que ocurre simultáneamente es el 6 y el 6. ¿Lo ven? O sea, ese resultado, 6 y 6, es simultáneamente. He sacado más de 9 y tengo un número múltiplo de 4. Esas dos cosas ocurren simultáneamente. ¿Me siguen? Profe, pregunta, ahí en ese caso es válido también aplicar la Sí, probabilidad ahora de A, la vamos, probabilidad de- porque esto se puede pensar de dos formas. Ahora vamos. Entonces, si lo miro acá de la forma, entre comillas, más simple, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso A y el suceso B simultáneamente? A eso le voy a llamar C. O sea, ¿cuál es la probabilidad de C? Que estos dos sucesos ocurran simultáneamente. Bueno, me fijé que eso ocurre una sola vez con respecto a los 28 casos, la probabilidad es 1 sobre 28. Esto es pensándolo como lo venimos pensando hasta ahora. Ahora, ¿es la única forma de pensar esto?
No, no es la única forma de pensar esto. A ver, ¿a quién se le ocurre otra forma? Yo puse la probabilidad de A por la probabilidad de B. No sé si está bien. No, porque no son dos sucesos, pueden ocurrir simultáneamente. Ok. Yo en vez de hacer cuentas comparé las posibilidades de ambos. Planteé las dos posibilidades con el numeral A, B, planteé las posibilidades y marqué la única posible. Y de ahí lo saqué sin hacer ninguna Bueno, cuenta. eso es lo que hizo, lo que acabamos de decir. Vemos entre los dos conjuntos cuál es el elemento común y bueno, después calculo por Laplace. Hay uno de 28, un solo caso favorable sobre 28 posibles. ¿Es correcto eso? Sí, correcto. O sea que en ese caso lo que he hecho es individualizar el único caso en común y bueno, ya está. Un caso con respecto a 28, probabilidad 3,57. Hay otra forma de hacerlo. Bien, ahora para responder esta otra pregunta, ¿de qué manera se puede hacer? Voy a ver. Multiplicándolos. A ver, antes de seguir con eso, de dar Lo que, respuesta a esto, lo que han hecho después es de pensarlo de otra hacer error. manera, vamos a responder a la pregunta D porque esa conduce a la respuesta. O sea, lo vamos a dejar por ahora ahí en el tintero, ¿sí? Y respondemos la D. Y después volvemos. La pregunta D. ¿Cuál es la probabilidad de tener un número de puntos mayor que 9 o múltiplo de 4? O múltiplo de 4. Que sea de una o la otra. Esto, ¿cómo se escribe? La probabilidad de A unión B. La probabilidad de A o B. 11 sobre 28. Sí, pero después le tenés que restar la que se duplica, digamos. A ver, dos maneras. Una a la manera vieja, simple. Vemos cuando ocurre una o la otra. Individualizo los casos. 0, 4, 1 y 3, 12, etc. Son estos que están acá. Una o la otra. Si ocurren dos veces, una y la otra, la tomo una sola vez. ¿No? Ocurre una o la otra. El 6 aparece una sola vez. Entonces, son 10 casos favorables sobre 28 posibles. Ahí tiene la probabilidad. Ahora vamos a verlo de otra manera. O sea, ¿qué hice acá? Individualicé todos los casos favorables y después lo referí a lo posible. Vamos a ver cómo se hace usando lo calculado previamente. Teorema de la probabilidad total. ¿Cuál es la probabilidad de A o B? Esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que ocurran las dos simultáneamente, la probabilidad de A y B. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? 4 de 28. ¿Cuál es la probabilidad de B? 7 de 28. ¿Cuándo ocurren las dos simultáneamente? 1 sobre 28. Ya lo habíamos calculado antes. La probabilidad, como ven, me da lo mismo. Lo mismo que antes. Esta forma de pensar es más elaborada y va a conducir siempre al resultado, inclusive en aquellos casos donde yo no pueda hacer esto que hice antes. Individualizar los resultados individuales, valga la redundancia. Como estos dos sucesos tienen elementos en común, no es que simplemente sumo las probabilidades para hacer la probabilidad de uno o el otro. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profe, ahí estamos. De a poco. Sí. Bien. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Cuando usted lo explica, no, pero cuando voy a hacer los ejercicios, esta última parte sí se me complica. Entonces, fíjense que empiezan a entrar todo lo que vimos antes. Todo lo que vimos antes.
la teoría empiezan a aparecer todas estas cosas. Bien. Otro ejercicio. De una urna que contiene 8 bolas rojas, son 5 grises y 7 verdes, se extrae una al azar. Están todas mezcladas, meto la mano, saco una. Los primeros son fáciles, se complican al final. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja? Bueno, lo primero que hago es definir todo el espacio muestral, todos los resultados equiprobables. Hay 20 resultados posibles. Esto, si quieren, podría haber puesto acá, en vez de roja, 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 podría haber puesto roja 1, roja 2, roja 3, si quisieran un poco más de precisión, ¿no? Todos esos resultados incluyen roja, pero son 5, 6, 7, 8 bolas de cada color. ¿Está claro cómo es el espacio muestral? Todos estos resultados son equiprobables. Entonces, la probabilidad que sea roja, ¿cuántos casos favorables tengo? 8, el numeral de roja es 8, 8 de 20, 40%. Esto es fácil, supongo que lo hicieron todos. ¿Alguno se trabó acá? No, profe. No, profe. Bien. Probabilidad que sea verde, bueno, lo mismo. Probabilidad que sea amarilla, lo mismo. ¿Qué pasa entre las 3 probabilidades? Esto es muy importante. Las 3 cubren todo el espacio muestral. ¿Es así? Esos sucesos son mutuamente excluyentes entre sí, por lo tanto, entre los 3 cubren todo el espacio muestral. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Seguimos. Y acá vemos ya 2 formas de calcular, distintas. A ver, que necesito saber hasta dónde ven. Ahí, lo que les voy a resaltar lo ven. Sí, hasta ahí vemos. Y de abajo de eso no ven nada. No. Abajo de eso no ven nada. Nada. Bien. Bueno, pregunta D. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea roja? Yo lo pongo así, no roja, probabilidad de no roja. Está claro que si yo conozco la probabilidad de roja, voy a poder calcular el complemento. O sea, lo que me están preguntando es lo complementario a que sea roja. ¿Le sigue? Sí. Sí. Si quieren, desde el punto de vista de los sucesos significativos, si el importante fuera sacar roja, el complemento con respecto a 1, a la totalidad, sería el no significativo, ¿no? Acá lo puedo poner como complementario, no significativo, es lo mismo. O sea, si me pusieron una R con una C chiquitita ahí, es lo mismo, es la misma cosa. Se lo voy a considerar bien también. Bueno, si sé cuál es la probabilidad de sacar roja, ¿cuál es la probabilidad de no sacar roja? Si tengo 40% de probabilidad de sacar roja, ¿qué probabilidad de no sacar roja tengo? El 60%. El complementario con respecto a 1. Todos ven esto, ¿no? Sí. Consulta ahí, profe. Sí. ¿Es lo mismo decir que amarillo, o sea, sacar amarillo más sacar verde es no sacar roja? Vamos a verlo. El compañero dice, si las 3 anteriores eran complementarias, podría calcular la probabilidad de no sacar roja sumando la de verde y amarillo. Sí, profe, yo lo hice así, sumé las A y las B que tiene arriba y... ¿Lo ven? Sí. ¿Ven que las dos maneras coinciden? Como dijo el compañero recién, y calculé la probabilidad de sacar verde más la de amarillo y ya está. Es cierto, cualquiera de las dos maneras está bien. Pero es importante que en su cabeza
vayan visualizando las tres situaciones. Entonces, por ejemplo, algunos podrían haber hecho acá un esquemita, por ejemplo, una barra partida en 3, entonces se verían las tres probabilidades complementarias entre sí. Podrían pensar, la primera fracción de la barra sea la roja, lo que le falta sería la suma de la verde versus amarillo, obvio. Obvio. De cualquiera de las dos maneras que lo calculen, está bien. No se queden con una, tienen que ver las dos en la cabeza. ¿Lo ven? Sí. Bien. La siguiente es probabilidad, a ver, vamos al enunciado. Probabilidad de que sea verde o amarilla. Fíjense que esos dos conjuntos no tienen elementos comunes, ¿no? Si sos verde, no sos amarillo. O sea, está claro que la probabilidad de que sea verde y amarilla, ¿cuánto va a ser? Que es la pregunta siguiente. 0. 0, obviamente. No podés ser verde y amarilla simultáneamente. Bueno, pero acá me están preguntando en la E, ¿cuál es la probabilidad de que sea verde o amarilla? ¿Cómo se escribe matemáticamente esto? Probabilidad de verde, unión, probabilidad de amarilla. O sea, no, en realidad se escribe probabilidad de verde, unión amarilla. Ah. Ahí lo ven. Probabilidad de verde, unión amarilla, que es como son, reitero, no tienen elementos en común, va a ser la probabilidad de verde más la de amarilla, 60%. Que obviamente es lo mismo que la probabilidad de que no sea roja. ¿Lo ven? ¿Podemos repasarlo conceptualmente, por favor? Sí, probabilidad de verde o amarilla involucra que sea una o la otra. Que sea verde o amarilla, como dice el texto. Matemáticamente se escribe así. Probabilidad de verde, unión amarilla. Como no tienen elementos en común estos dos conjuntos, los de verde y amarilla, o sea, no podés ser simultáneamente verde y amarilla, esto se calcula como la suma de las dos probabilidades. No tengo que restarle los elementos en común, porque no los tiene. Probabilidad de verde, 35%, probabilidad de amarilla, 25%, total 60%. Esto es lo mismo que la probabilidad de que no sea rojo. El punto anterior. ¿Alguna duda? No, gracias. El que sigue es la probabilidad de verde y amarilla. Está claro que las fichas no pueden ser verdes y amarillas al mismo tiempo. Las bolas no pueden ser verdes y amarillas. No tienen elementos en común, que son dos conjuntos, por lo tanto la probabilidad de verde intersección amarilla, verde y amarilla, es 0. ¿Alguna duda? Acá se empieza a complicar, ¿por qué? Porque estamos trabajando con los complementarios. O sea, estos últimos dos tienen la dificultad de ver complementos que no son tan obvios. Ya empieza a aparecer un trabalenguas. Pero bueno, no se asusten. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea amarilla o no sea verde? Vamos a ver los casos por separado. La probabilidad de que no sea amarilla, ¿qué involucra? Que sea roja o que sea verde. Exacto. La probabilidad de que sea verde, ¿qué involucra? Que sea amarilla o roja. Muy bien. Esos son todos los casos. Lo vamos a escribir matemáticamente. La probabilidad de que no sea amarilla o no sea verde va a ser la probabilidad, por el problema de probabilidad total, la probabilidad de que no sea amarilla
más la probabilidad de que no sea verde, menos la probabilidad de que ocurran las dos simultáneamente, que esto ocurre. Guarda. Esto ocurre. No es como en el caso anterior, donde los sucesos eran mutuamente excluyentes. Acá no son, porque tienen una intersección. Fíjense que no amarilla implica roja y verde, no verde implica roja amarilla, o sea que las rojas son elementos en común. Vamos a ver cada uno individualmente. Probabilidad de que no sea amarilla. Esta es fácil. Lo puedo sacar como el complemento. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea amarilla? El complemento, si es un 25% la probabilidad de que sea amarilla, ¿cuál es la probabilidad de que no sea amarilla? El 75%. ¿Me siguen? Sí. También lo puedo calcular la probabilidad de que no sea amarilla como la probabilidad de que sea roja o verde. Esto es la probabilidad de roja más verde, 75%. Cualquiera de las dos es correcto, son dos formas de pensar lo mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya tengo la probabilidad de que no sea amarilla. Vamos a la probabilidad de que no sea verde. También es bastante fácil de calcular. De la misma forma. El complementario, si la probabilidad de verde es el 35, la probabilidad de que no sea verde es el 65. O, otra forma de pensarlo, la probabilidad de que no sea verde es lo mismo que la probabilidad de que sea roja o amarilla. Esto es la probabilidad de roja más la probabilidad de amarilla, 65% también. O sea, las dos primeras son bastante fáciles de calcular. Fíjense que si llego a sumar estas dos, me da más de 1 la probabilidad. O sea, está claro que estas dos tienen elementos en común. O sea, me falta, por último, para responder a la pregunta, calcular la probabilidad de que no sea amarilla y no sea verde. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea amarilla y no sea verde? Entonces, fíjense que la probabilidad de que no sea amarilla es la roja o la verde. La probabilidad de que no sea verde es la roja y la amarilla. ¿Cuándo ocurren las dos simultáneamente? Cuando son rojas. Esto es la probabilidad de que sean rojas. 0,4. ¿La ven esta? Esta es la más difícil. O sea, yo no planteé como lo planteaste vos, pero lo saqué por lógica, porque sé que la probabilidad de roja es 40%. Esto es lógica, es una cuestión de proporciones. Esto que estoy hallando es de últimas proporciones. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que no sea amarilla y, o sea, simultáneamente no sea verde? Para que no sea amarilla tiene que ser roja o verde. Para que no sea verde tiene que ser amarilla o roja. ¿Cuándo ocurre simultáneamente? Cuando son rojas. Por lo tanto, eso es igual a la probabilidad de que sean rojas. Las comunes son las rojas. Eso me da 0,4. Por lo tanto, la probabilidad de que no sea amarilla o no sea verde va a ser la probabilidad de que no sea amarilla más la probabilidad de que no sea verde menos la probabilidad de que ocurran las dos simultáneamente. 0,75 más 0,65 menos 0,4. Ahí lo ven. La probabilidad es 1, el total. ¿Por qué? Porque todas las extracciones va a ocurrir eso. Vamos a ver. Si salió roja la bola, ¿es no amarilla o no verde? Sí, claro. Si salió verde, ¿es no amarilla o no verde? Sí, en ese caso no amarilla. Si salió amarilla, ¿está incluida en estas posibilidades? Sí, porque no es no verde en ese caso. ¿Me sigue? La probabilidad es el 100%. Ahí se los puse en palabras. No amarilla implica todas las bolas rojas y verdes. No verde implica todas las bolas rojas y amarillas.
Entonces, por lo tanto, si voy a ver cuándo ocurre una o la otra, está claro que eso involucra todos los casos. Tengo la certeza de que va a ocurrir una o la otra. Esto es un poquito más difícil porque estamos trabajando con conjuntos complementarios. Entonces, se les empiezan a cruzar las bolas en la cabeza, esto es lo que ocurre, cuando hablamos de no amarilla, no verde, etcétera, etcétera. Pero bueno, tranquilos. No hay nada del otro mundo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Yo, profe, no entiendo la diferencia entre el G y el H. O sea, uno dice que no sea verde o no sea amarillo, y la otra que no sea verde y no sea amarilla. Y no tiene nada que ver una con la otra. Bueno, ¿me lo explicaría, No, por favor? no amarilla o no verde es el conjunto formado por ambos. Y el otro es la intersección. Uno y el otro simultáneamente. Claro, por eso nosotros acá lo que acabamos de hacer hicimos el H. El otro, este es un conjunto y el otro. Vuelta. Un conjunto o el otro, cualquiera de los dos, y este es un conjunto y el otro. Los dos simultáneos. O sea, no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Por qué acá la probabilidad me dio 1? Porque siempre ocurre que las bolas sean o no amarillas o no verdes. Vuelvo a repetir lo que dije recién. Salió una bola roja. ¿Es no amarilla o no verde? Sí, en este caso es simultáneamente las dos. Salió una bola amarilla. ¿Es no amarilla o no verde? Sí, porque en ese caso ocurre no verde. La bola salió amarilla. En ese caso, perdón, la amarilla repetí. Salió verde. En ese caso, ¿qué ocurre? Y es que no es amarilla. Entonces, siempre ocurre. La probabilidad de una o el otro me da la certeza. 100%. O sea, siempre va a ocurrir cuando hablamos de O. Siempre va a ocurrir que no sea amarilla o no sea verde. En cambio, la probabilidad que no sea amarilla y no sea verde simultáneamente solo ocurre cuando las bolas son rojas. ¿Lo ven? La única posibilidad de eso es que las bolas sean rojas, para que sean simultáneamente las dos. Fíjense, si en otro caso, a ver, si la bola es amarilla, ¿ocurren las dos simultáneamente? No. No. Si es verde, tampoco. Si es roja, sí. Ahí ocurren ambas, porque una roja es no amarilla y no verde. La única posibilidad para que ocurran ambos conjuntos, no amarillo y no verde, es que la bola sea roja. ¿Me seguís? Uno y el otro implica simultaneidad. Ocurren los dos al mismo tiempo. Uno o el otro implica que ocurra eso justamente. La unión implica que ocurra uno o el otro. No implica simultaneidad. O sea que es el 100% que ocurra uno del otro, o que no ocurra. Sí, porque son dos conjuntos amplios, complementarios, ¿sí? Si sale roja, amarilla o verde, ocurre uno o el otro. Por eso me da el 100%. Claro, pero acá te habla de que no sea verde o no sea amarilla. La roja, no entiendo en qué entra la roja. Bueno, porque no amarilla implica verde y roja. No verde implica amarilla o roja. Sí.
Si yo me quedase solo con estas dos y las sumase, me va a dar más del 100%. ¿Por qué? Porque estoy contando también los casos donde se dan simultáneamente. Por lo tanto, tengo que restarle a esto los casos donde las dos se dan simultáneamente. Si van a la teoría, van a ver la teoría de conjuntos sobre todo, cuando lo expliqué al principio, que hay una intersección que tengo que restar para no contar dos veces los casos en que ocurren las dos simultáneamente. Como bien ves acá, si yo me quedase con la suma de estas dos, me va a dar más de 1. Seguimos con más ejemplos. Espero que la cosa se vaya aclarando. El 4. Se lanzan 2 dados al aire y se observan los resultados. Habíamos hecho algo de esto en los ejemplos que les pedí alguna vez hacer. Indicar todos los posibles resultados. Bueno, lo vamos a pasar rápido, o lo vamos a ver rápido, porque ya lo vimos un poquito cuando tuvieron que hacer el problema de la vez pasada. Entonces, es el caso del casino, ¿no? Tira los dados. Y acá ven en este cuadrito de Excel, que ya se los había mostrado alguna vez, todos los casos posibles. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense que con un cuadrito la cosa empieza a clarificarse muy rápido. Porque entonces, si yo les pido la probabilidad de sacar 7, es fácil darme cuenta que en esta diagonal están todos los casos donde eso ocurre, donde tengo 7 como suma de los dados. O sea, el primero 1, el segundo 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, etc. Por lo tanto, la probabilidad de sacar 7 va a ser igual a los casos favorables, o sea, la probabilidad de F, ese F es sacar 7. Los casos favorables, el numeral de F con respecto al numeral de E, el espacio muestral. O sea, 7 sobre 36. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bueno, acá usé Excel para, fíjense que al hacerlo con el Excel, yo puedo armar una tablita y rápidamente calcular todas las probabilidades. Puedo armar una fórmula si quiero. Entonces acá lo hice uno por uno, la probabilidad de sacar 2, sacar 3, todos los casos posibles, todos los sucesos posibles, perdón, en cuanto a suma de dados, que va desde sacar 2 hasta sacar 12. Entonces, en sacar 2, casos favorables. Acá puse los casos favorables. ¿Cuántos tengo? Un solo caso favorable. ¿Lo ven? Estoy mostrando cómo armé esta tabla. Este es un cuadrito similar al del ejercicio anterior, ¿no? Claro, o sea, lo armé en forma de tabla para no hacer las cuentas, para hacerlo más rápido, usando Excel. Entonces acá tengo un caso favorable, fíjese la fórmula, referí al caso favorable, dividido, y ahí puse el numerador 36 porque se va a quedar siempre igual, ¿no? Entonces, definí los casos favorables en cada caso, sacar 3 tengo 2 casos favorables, sacar 4 tengo 3 casos favorables, sacar 5 tengo 4 casos favorables, ¿lo ven? Y así siguiendo. Hasta el máximo, que es sacar 7, donde tengo el máximo de casos favorables, que son 6. A partir de ahí decrecen. Y bueno, acá puse una fórmula y la repetí para abajo, ¿no? Para no andar escribiendo tanto. Repito y obtengo lo que venga ahí. ¿Lo ven? Simplemente para hacerlo más rápido. ¿Alguna duda en esto? No, Ahí escucho uno muy lejano, no entiendo. ¿Todos ven esto? Sí. Melissa Fernández. Sí, profe. ¿Lo ves? Bien. Bueno, este es el análisis que ya habíamos hecho previamente. Me preguntan en un momento, ¿cuál es la probabilidad de no sacar 7?
Bueno, eso obviamente lo más fácil es sacarlo por los complementarios. ¿Lo ven eso? Sí. Si la probabilidad de sacar 7 es el 16%, la probabilidad de no sacarlo va a estar en torno al 84%, ¿no? Si es el 17, 83%. O sea, obviamente es la más fácil. ¿De qué otra manera la podría hacer? Más difícil. Sumar todas las otras probabilidades. Sumo todo el resto. La probabilidad de sacar 2, 3, 4. ¿Y me va a dar lo mismo? Claro que me va a dar lo mismo. En este caso es mucho más fácil hacerlo por el complementario. Bien. Otra manera de pensar esto. Vamos a ver cuál es la probabilidad de sacar 2 tomando esto, los sucesos que ocurren, o sea, lo que ocurre en cada dado. O sea, está claro que la probabilidad de sacar 2 va a ser igual a la probabilidad de sacar 1 en el primer dado y 1 en el siguiente. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, yo eso lo llamé acá, probabilidad de sacar 1 en el primero y 1 en el segundo. ¿Lo ven ahí con ese 1 y ese 2 chiquitos? Son dos sucesos independientes, el resultado de un dado no tiene nada que ver con el resultado del otro, no influye, por lo tanto, eso se calcula multiplicando las dos probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 1 en el primer dado? Un caso favorable sobre 6 posibles, un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 1 en el segundo dado? Un sexto también. La probabilidad de sacar 1 en el primero y 1 en el segundo es 1 sobre 36. ¿Todos lo ven eso? Sí. Entonces, fíjense que tengo dos formas distintas de calcular lo mismo. Las dos son correctas. Acá, tomándolo globalmente, individualizando los 36 resultados diferentes, todos equiprobables, y acá, considerando lo que ocurre con un dado y con el otro. Ahora, de esta manera, la probabilidad de sacar 1 y 1 es bastante fácil. Pero la probabilidad de sacar 3 ya se complica. ¿Por qué? Porque para sacar 3 pueden ocurrir dos cosas. Que tenga un 1 en el primer dado y un 2 en el segundo, o también, unión, o también que tenga un 2 en el primero y un 1 en el segundo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, díganme sí, porque si no, no sé. Entonces, fíjense cómo se complica. Entonces, ¿cómo hallo eso? Bueno, es la suma de las dos probabilidades, ¿no? Entonces, la probabilidad de sacar 1 en el primero y 2 en el segundo es una probabilidad de dos sucesos independientes entre sí. Probabilidad de sacar 1 en el primero, un sexto. Probabilidad de sacar 2 en el segundo, un sexto también. Un sexto por un sexto, esto me da 1 sobre 36, que es la probabilidad de sacar 1 en el primero y 2 en el segundo. A eso le tengo que sumar la probabilidad de sacar 2 en el primero y 1 en el segundo, que es también 1 sobre 36. Probabilidad total, 2 sobre 36. Mírenlo, díganme si hay alguna duda. ¿Lo puedo explicar de vuelta? Sí, o decime mejor al revés, ¿qué no entendiste? O sea, no entendí nada. ¿Entendiste el anterior? El anterior sí. Bueno, este es igual. ¿Cuál es el cambio? Y que hay dos casos a analizar. Porque para sacar 3 puede ocurrir que tenga un 1 en el primero y un 2 en el segundo, o que tenga un 2 en el primero y un 1 en el segundo. Sí, hasta ahí vamos. ¿Eso lo ves? Sí. En otras palabras, la unión se calcula sumando las dos probabilidades. Tengo que ver cuál es la primera, un sexto por un sexto, dos sucesos independientes, y ver cuál es la segunda y sumarla.
Se suman todas entonces. ¿Sí? Sí, se suman esos casos. Entonces, Ajá. mirá, a ver si lo entendiste. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 7 calculada de esta manera? Sería Probabilidad, a ver. la probabilidad de... Corchete. Pongo el corchete, ¿no? Sí. Primer caso que voy a analizar. ¿Cuál sería? 6 Sacar más un 1 en el 6 primer dado y, o sacar un 6. y sacar un 6 en el segundo. Uno y el otro, ojo. Ah, y. Después, o unión, sacar un 2 en el primero y, para que me dé 7, un 5 en el 5. segundo. Y sigo. Unión o sacar un 3 en el primero y un 4 en el segundo. Unión, o sea, o sacar un 4 en el primero y un 3 en el segundo. Unión, o sea, o sacar un 5 en el primero y un 2 en el segundo. Unión, o sea, o sacar un 6 en el primero y un 1 en el segundo. Todas esas de uno y el otro me van a dar 1 sobre 36. O sea, voy a estar sumando 1 sobre 36 más 1 sobre 36 más 1 sobre 36, 6 veces. Sí. ¿Lo ves? Sí. Bien. O sea, empiecen a perderle el miedo a estos símbolos matemáticos. Para no complicarles la vida con esto de la intersección o la unión, la intersección, piénsenlo como y, ocurre uno y simultáneamente el otro. Para sacar 7 tengo que sacar 1 y 6. ¿Lo ven? Para sacar 3, 1 y 2. Y esto es la unión, o sea, o que ocurra un caso, uno y este, o el otro caso, el primero y el segundo. Bien, dos formas distintas. Probabilidad frecuentista acá, que no me acuerdo cuál era la pregunta, a ver si me la hacen acordar. Decía, supongo, algo así. Había 2.383 casos en 16.000 tiradas. Suponga que el registro del casino haya sido que sacaron 2.583 veces en 16.000 tiradas. Esto en el casino se registra, ¿eh? Esto se registra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad empírica? ¿Cómo se calcula? Como la frecuencia relativa. O sea, la frecuencia relativa de ese suceso F, llamémosle así, que es sacar 7, referido, o sea, la frecuencia absoluta, referido a la cantidad de tiradas. 2.583 dividido 16.000. ¿Están de acuerdo? Sí. La empírica me dio 16,14%. Contra la teórica, que era ¿cuánto? 0,1667. O sea, 16,67%. Parecida. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando estudiaba una de mis carreras en la universidad, la primera carrera, ingeniería civil, ingeniería de construcciones, tenía un compañero que era un verdadero genio. Un tipo que, como les pasa muchas veces a los genios, son inconstantes y se abocan a lo que les interesa y no por ahí a lo que se debe, a lo que debe. De hecho, este personaje, que era un verdadero genio, no terminó la carrera, no se recibió. Porque le faltaba la otra pata, la pata más importante de esto, que es la constancia. Lo más importante es perseverar en la constancia, es el hacer día a día, por lejos. No necesitan ser genios para terminar esta carrera, ni cualquier otra. Salvo algunas contadas
les diría que el 99,9% de las carreras lo único que requiere es constancia. ¿Hace falta un genio para ser médico? No, hace falta un tipo que se siente, que estudie. Si me dicen físico nuclear, bueno, ahí ya requiere alguna otra cosa, si se quiere. Pero son muy contadas las carreras en las que se requiere una inteligencia muy superior al promedio para terminar. La gran mayoría requiere constancia, nada más. Una inteligencia media y constancia. Bueno, esta persona era un verdadero genio, pero no era constante. Y estaba obsesionado con reventar la banca. Su obsesión era reventar la banca. Y había estudiado 1.000 formas de reventar la banca. Venía con unos libracos impresionantes de los registros del casino de Monte Carlo, se los había estudiado todos, o sea, los resultados de la ruleta, por ejemplo, él estudiaba la ruleta, del casino durante 5 años. Bueno, la verdad que me tenía repodrido con el tema, cada vez que sacaba el tema, y lo sacaba todo el tiempo, porque estaba obsesionado con eso. Bueno, quería reventar la banca, no en Monte Carlo, sino en algo más cercano, Mar del Plata. Entonces él postulaba, con cierta razón, que al tirar la ruleta, que en ese momento las ruletas no eran electrónicas, sino que era la típica que aparece en las películas, se dan cuenta, ¿no? La manual, ¿se ubica en eso? Que tira la pelotita y gira. Sí. Bueno, era eso. Y él decía, con cierta razón, que un tipo, el mismo croupier, tirándola todos los días la pelotita, la tiraba más o menos siempre de la misma forma, que una ruleta nunca es perfecta, que siempre puede haber alguna pequeña imperfección, lo cual es cierto, que hace que la cosa no sea perfectamente aleatoria, eso es cierto, por más calibrada que esté la ruleta, es probable que tenga tendencia, alguna pequeñísima, muy leve tendencia a que la bola caiga en cierto sector de la ruleta, de esa circunferencia, y que por lo tanto hay algunos números que van a tener una leve probabilidad mayor, que si pueden combinar eso viendo, bueno, el color, el tipo de número que salió, la docena y qué sé yo, hay una combinación de apuestas que pueden llevar a ganar, después de hacerlas un número reiterado de veces. El razonamiento era lógico, requería una paciencia primero, encontrar eso, que en el Casino Mar del Plata no había referencias a eso, no había registros, y después, bueno, dedicarle un montonazo de tiempo para que torcer un poquito las probabilidades hacia tu lado. ¿Me siguen lo que estaba intentando hacer este loco? Sí, ahora, ¿reventó la banca o no reventó la banca? Bueno, ahí vamos. El tipo se ponía, tenía una calculadora que era una computadora en realidad de miniatura con impresora incorporada. Piensen que estamos hablando de hace casi 40 años, 30 y pico de años. Era una máquina increíble, donde iba cargando los resultados. O sea, la calculadora imprimía. Es más, no sé si hay alguna, debe haber en el mercado, pero imagínense eso hace 35 años. Valía una fortuna, valía miles de dólares. Con esto él iba entrando los resultados. Bueno, después de unos días, estando un día tranquilamente observando esto, hacía alguna apuesta de vez en cuando, ¿no? Vinieron dos, digámosle, a ver, ¿cuál es la palabra más? Bueno, lo que me sale decir a mí, perdón si alguno se ofende, dos negros grandotes, dos energúmenos de traje impecable negro, uno a cada lado de él, y le dijeron muy amablemente, caballero, acompáñenos. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sé cuánto? Nada, compañero, acompáñenos, caballero, acompáñenos, uno de cada lado, lo agarraron amablemente y muy firmemente, casi lo llevaron en el aire, a un cuartito del casino de Mar del Plata. Un cuartito que tenía algunas fotos de personas ahí en las paredes,
Le dijeron, siéntese acá, caballero, pero ¿por qué? ¿Qué sé yo? Usted se sienta acá, muy amablemente lo sentaron en una silla, vine la cámara, le sacaron una foto, 2 o 3, y le dijeron, señor, usted no entra más. ¿Pero por qué? Mis derechos las bolas, vos acá no entra más. No se lo dijeron con esas palabras, pero más o menos lo que le quisieron decir, se lo estoy traduciendo, es esto. Pero ¿cómo lo voy a poner? La libertad, usted acá no entra más. Olvídese del casino de Mar del Plata, es la última vez que lo ve, ¿eh? Y fuera. Lo llevaron amablemente, los 2 tipos trajeados, a la puerta, y dijeron, no entras más. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? A que nunca escucharon algo como el estilo. Esto es real. ¿Qué sucedió ahí? Y Sabían tenía que la iba a reventar la probabilidad en banca algún con eso. momento poder... Alteró el orden. Esto que este compañero sabía, también lo sabe el casino. Obviamente que el casino lo sabe. Sabe que las cosas no son perfectas, que en ese momento no lo eran, y que hay una pequeña diferencia de probabilidad, y de que alguien estudiando las mesas, los croupiers, dedicándole el suficiente tiempo, puede encontrar alguna beta, algún atisbo de reventar la banca de una manera matemática, por así decirlo. Ahora, eso, claro, requería una paciencia de perros, de estar ahí sentado o observando y tomando registro durante días, semanas, meses a veces, para poder encontrar esa pequeña diferencia que pudiera torcer las probabilidades con una combinación de apuestas en largo tiempo. O sea, es muy difícil igual, ¿no? Aún sabiéndolo, es muy difícil. Pero el casino lo sabe, porque tiene gente, estadísticos, que se dedican a esto también. Entonces, ¿qué hace? Cuando detecta uno de estos tipos, es mucho más fácil agarrarlo de las pestañas y echarlo. Y eso fue lo que sucedió. Fuera de toda ley, fuera de todo, le dijeron, vos acá no entras más. Y no hubo manera de entrar más. Inmediatamente lo identificaban, se quería entrar, y se le aparecían los 2 señores amables, y fuera. ¿Me siguen? Bueno, entonces, ¿qué observamos en las 16.000 tiradas? Que las probabilidades son levemente inferiores hasta ahí. Para tener certeza de que esto efectivamente es así, ¿qué tendríamos que hacer? Un número aún mayor de tiradas de los dados para ver si efectivamente hay alguna anomalía o eso. Si los dados estuviesen cargados, esto surge, pues imagínense que las posibilidades de fraude en un casino jugando a este juego son altas. Todos quieren reventar la banca de una manera o la otra, si de una manera legal, como estaba haciendo mi amigo, o de una manera ilegal, que sea, por ejemplo, cargando los dados. El propio casino puede tener intención de hacer esto. ¿Cómo se detecta? Y bueno, si vos tiraste 16.000 veces los dados y tus probabilidades se alejaron mucho de las teóricas, ¿qué puede significar eso? El dado está tocado. Que el dado está tocado, está cargado. O sea, eso se observa rápidamente. Un dado muy cargado, por ejemplo, imagínense un dado que esté cargado para que salga 6. Vos tirás 100 veces y ya te das cuenta. Ni hablar si tiro el dado 16.000 veces. Si tiro el dado 16.000 veces, vamos a tomar un evento simple como ese, de sacar 6. ¿Cuántos 6 esperaría obtener? ¡Epa! Pregunta, rápida. Es una pregunta que les hago cuando les tomo oralmente. Si tiro al dado 16.000 veces, ¿cuántos 6 esperaría obtener? 2.600. 2.600 dice el compañero. A ver los demás qué dicen.
Puede hacer la cuenta con la calculadora, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad teórica de sacar 6 tirando un solo dado? Un caso favorable sobre 6 posibles, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, hagan la cuenta, 1 dividido 6, ¿cuánto le da? 16,6. ¿Está bien? Es lo mismo que este. Sí, profe. Bueno, ahora, en 16.000 tiradas, ¿cuántos 6 esperarían obtener? ¿Cuántas veces 6 esperarían obtener? Pregunta teórica en las evaluaciones orales. Estamos haciendo ahora una evaluación oral. 1600. Exactamente. 16. Exacto. El número exacto ni siquiera es posible, pero bueno. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Sí, en 16.000 tiradas, ¿cuántas veces espero obtener 6? A ver. 1 sobre 16.000 sería. A la pelota, una sola vez, esperarías obtener 6. 2656. 2.600. 56. 56 no me da eso. 2666,66. ¿Quién dijo eso? Juliana. Sí, a mí me dio igual. A ver, espere. Juliana, dígame el apellido más fácil que lo busco más rápido. Vinci. Bien, ¿quién más dijo? 2667, profe. Sí, ¿quiénes Sí. son? A ver, Agustín. dígame. ¿Eh? Agustín Sebasco. Bien, otro. Díaz Laura. Bien. Obviamente, la probabilidad teórica por las veces en que repito el experimento. O sea, 16.000, como cuenta, 16.000 veces dividido 6. 2.666,6. Ahora, si tiré el dado 16.000 veces y el resultado fue muy distinto a eso, me dieron, por ejemplo, 5.006, el doble de lo esperado, ¿qué me está indicando eso? Que ese dado no es perfecto, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, que sea un fraude, que el dado esté cargado. O sea, no pueden haber salido semejante cantidad de 6. 5.000, 10.000, 6, peor todavía. El dado está recontra cargado. ¿Me siguen? Entonces, esa frecuencia relativa a medida que se repite el experimento, cuanto más repeticiones tenga, tiene que tender a parecerse o tender a confluir con la probabilidad teórica. Si eso no ocurre, entonces las condiciones seguramente no habrán sido perfectas o puede haber un fraude. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno, acá lo que les preguntaban era otra cosa. A ver, les preguntaban ¿cuántas veces esperaba sacar 4? Eso era lo que preguntaban. O sea, ¿cuál es la frecuencia absoluta de sacar 4 en 16.000 tiradas? Entonces, lo que espero sacar yo, esto tiene que ver con la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 4? Lo habíamos calculado acá. 0,083 periódicos. Multiplico eso por las 16.000 veces que ocurrió. Espero obtener 1.333 veces sea 4 como resultado. ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen? Sí.
Otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar más de 8? Mire la tabla ahí. Para sacar más de 8, ¿qué tengo que sacar? Tengo que sacar 9, sacar 10, sacar 11, sacar 12. ¿No es cierto? ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar más de 8? 4. ¿Cuál es la probabilidad de sacar más de 8? 27,72. Sí, 27%. Con 78. ¿La ven ahí? ¿Lo ven ahí abajo? ¿Llegan a verlo en la pantalla? Sí, está muy chiquitito, pero se ve. Tengo que sumar la probabilidad de sacar más de 8 implica sacar 9 o sacar 10 o sacar 11 o sacar 12. O sea, tengo que sumar esas 4 probabilidades. Ahí lo ven, escrito matemáticamente. ¿Cuál es la probabilidad de sacar más de 8? Esto es la probabilidad de que ocurra el H, que era sacar 9, probabilidad de sacar 9, o la probabilidad de sacar 10, o sea, más la probabilidad de sacar 10, o la probabilidad de sacar 11, o sea, más la probabilidad de sacar 11, o de sacar 12. Sumo las 4 y ahí lo ven. Desde la tabla, muy rápidamente selecciono y ahí abajo me da la suma de las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2 o sacar 4? O sea, la probabilidad de A unión C. Probabilidad de sacar 2 o sacar 4. Dígame el resultado y el apellido de quien lo dice. Probabilidad de A o C. A unión C. Ahí tiene la probabilidad de sacar 2, la de sacar 4. Probabilidad de sacar 2 o sacar 4. Que ocurra una o la otra. ¿Cuánto es la probabilidad? Probabilidad de A unión C. Resultado exacto, nombre de quien lo dice. 0,1111. 0,1111. ¿Quién dijo eso? Claro, 0,11. Domínguez. Sí, 0,11, profe. Sí. O sea, ¿qué tienen que hacer ahí? Sumar la probabilidad. Sumar Toda la 0,0. probabilidad y la restas. Hay que sumarlos. Sumar. Sumó esta, pasa esto. La probabilidad de uno o el otro, uno unión el otro, es esta, pasa esta. Probabilidad de sacar 2, sacar 3, sacar 4, ¿qué tengo que hacer? Sumar esas 3. Sumar los 3. Y así cualquier combinación que se me ocurra. Bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre este ejercicio? Una mirada genérica, varias maneras de resolverlo. Ustedes deciden. Acá miren. J y K, miren. Este es un buen ejemplo, se ve que en algún momento lo usé. Probabilidad de sacar 11 y sacar 12, perdón. Sacar 11 o sacar 12. Obviamente es la suma de ambas, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 11 y sacar 12? Obvia también. ¿Cuál es? No se puede. No se puede. Puede ser 2 al mismo tiempo. Claro. Imposible, obvio. No puedo sacar 11 y 12 al mismo tiempo.
Por lo tanto, esa probabilidad es 0. La certeza también. Bien. Seguimos con los ejercicios. Este último probablemente haya sido el que más le costó. En este es muy útil, en este y en muchos de los que van a ver, los que van a ver en los próximos trabajos, el trabajo 5 o tercera parte sobre todo, es muy útil hacer algún gráfico, algún esquemita que me ubique. En un curso hay 20 alumnas rubias y 10 morochas, 5 alumnos rubios y 10 morochos. Un día falta uno de ellos, hallar la probabilidad de que el alumno que falte sea hombre o mujer, etcétera, etcétera. Distintas combinaciones entre esos grupos. Miren este esquema que les propongo yo, como para entender la situación. Entonces, fíjense. Primera situación, divido el espacio muestral, acá representado por ese ladrillito, por ese rectángulo, entre hombres y mujeres. En celeste los hombres, en rosa las mujeres. ¿Lo ven? Sí. Sí. Sé la cantidad que hay en cada uno. ¿Por qué? Porque sé cuántos hombres hay en total. ¿Cuántos hay en total? 15. 15. ¿Cuántas mujeres en total? 30. 30. 15, 30. 30. Esta es la proporción en la que aparecen los estudiantes de estudios superiores y universitarios, sobre todo después del primer y segundo año. Muchas más mujeres que hombres. ¿Por qué están teniendo más éxito las mujeres que los hombres? ¿Porque son más inteligentes? No, yo no podría decir que hombres o mujeres son más inteligentes uno que otro. ¿Por qué? Ya lo hablamos varias veces esto. ¿Por qué llegan más las mujeres que Más los hombres? perseverantes. Porque son más perseverantes, más constantes. Sí, es mi opinión personal, ¿eh? Pero después de casi 40 años de docencia, les podría decir que más que una opinión es para mí una certeza. Bueno, nada, hombres y mujeres. Dividí el espacio muestral en esos dos. Pero también puedo dividir el mismo espacio muestral, los mismos 45 individuos, los puedo dividir entre rubios y morochos. Que acá la cuestión está dada por esa raya que está ahí. O sea, lo que está acá arriba son los rubios en este caso, hacia la derecha y arriba, y hacia la izquierda y abajo los morochos. ¿Lo ven? Sí. Divido el mismo espacio muestral en los dos casos. Y fíjense que ahí aparecen intersecciones de conjuntos. Entonces podríamos decir que este sector arriba de la raya celeste involucra a los que son hombres y rubios. ¿Lo ven? Y el que está abajo, los que son hombres y morochos, simultáneamente. Acá abajo, mujeres y morochas, y acá arriba, mujeres y rubias. ¿Por qué está esa proporción? ¿Por qué hay tantas más mujeres rubias que hombres rubios? ¿Por qué ocurre la proporción? Porque muchas mujeres se tiñen. O sea, muchas rubias no son rubias. Son originalmente morochas o castañas o qué sé yo, y terminaron todas rubias. Entonces, bueno, por eso lo ponemos así. Es una percepción, pero bueno, es lo que dicen los peluqueros que ocurre, ¿no? Muchas mujeres se tiñen de rubia. Bueno, entonces ven que en ese esquema es muy fácil de visualizar la situación. Miren cuánto ayuda a hacer un esquema como este para ver todo lo que viene a continuación. Vamos a lo simple. Probabilidad de hombre. Estamos refiriéndonos al espacio muestral dividido en dos conjuntos mutuamente excluyentes entre sí y que abarcan todo el espacio muestral. Hombres y mujeres involucran todo. Estamos hablando de sexo biológico. ¿Sí? Bueno, probabilidad de hombre.
23,33%. 33%. Hombres 15. 15. Con respecto al total, 45. 45. 45. 33. 33,33. Un tercio del total son hombres, ¿no? Probabilidad de mujer, 30 sobre 45. 30 sobre 45. 2 tercios, 66% del total, son mujeres. Como son mutuamente excluyentes y abarcan todo el espacio muestral, la probabilidad de uno más del otro me da el total. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Hasta acá, muy fácil. Probabilidad de hombre o mujer. ¿Hombre o mujer? ¿Cuál es la probabilidad? 100%. Obvio. O sea, ¿qué tengo que hacer? Son mutuamente excluyentes, las probabilidades se suman, pero aparte abarcan todo el espacio muestral. Claro. Entonces, la probabilidad de hombre o la de mujer me da, obviamente, 100%. No tiene elementos comunes, no se da desde la biología, estoy hablando, no me meto en cuestiones de género, porque eso sería muchísimo más complejo de analizar. Biológicamente, todos somos hombres o mujeres. No hay otra excepción. Incluso cuando hablan del XXY, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, no. Sos hombre o mujer. No hay vuelta en eso. Desde la biología, no estoy hablando del género, ¿eh? Desde la biología. No existen los individuos hermafroditas. Más de una vez quisieron encontrar a alguien hermafrodita, que sea hombre y mujer simultáneamente, eso no ocurre. Si eso ocurriese, fuese factible, ese individuo se podría fecundar a sí mismo. O sea, podría generar réplicas de sí mismo. ¿Dónde ocurre eso en la naturaleza? ¿Ocurre eso en la naturaleza? Sí, claro, en las plantas. Muchas plantas son hermafroditas, no reconocen sexo, tienen los dos sexos. Se pueden fecundar a sí mismas. ¿Me siguen? Sí, pero Una abeja pasa de una flor a la otra dentro de la misma planta y la fecunda. Los dos, la parte masculina y femenina vienen de la misma planta. También puede ocurrir entre plantas, ¿no? Pero esa planta es hermafrodita. Hay plantas en que no, que existe el sexo, por ejemplo, las palmas canarias, las palmeras, algunas palmeras, tienen eso, hay macho y hembra. Entonces hay algunos que tienen la parte masculina y otros que tienen la parte femenina. Bueno, me estoy yendo de mambo, ¿no? Perdón. Acá no ocurre. Entonces, en los seres humanos eso no ocurre. Biológicamente somos siempre hombres o mujeres. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de hombre y mujer? ¿Cuál es? 0%, es una cosa Cero, loca. obvio, no se pueden dar simultáneamente. Esos dos conjuntos no tienen intersección tal cual se ve acá. Son mutuamente excluyentes, complementarios entre sí, y no se dan simultáneamente. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y rubia? Mujer rubia, esto es mujer y rubia, ¿no? 44,44%. Sí, hay dos maneras de calcularlo. A ver. Probabilidad de mujer y rubia. Bueno, una manera muy simple es ver cuántas mujeres rubias hay. Cuántas que son mujeres y son rubias, simultáneamente. Entonces, eso era un dato, tenía 20 mujeres rubias. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, acá ven todas las intersecciones. La probabilidad de mujer y rubia, casos favorables, 20, numeral de mujer y rubia es 20, con respecto a las 45 posibles, es 4 novenos, 44%. Hay otra manera de hacerlo que ahora lo vamos a ver en un ratito, que es esta, la probabilidad condicional de Bayes. Ahora lo vamos a ver. Probabilidad, usando el mismo concepto, de hombre y morocho, o sea que se den simultáneamente los dos, sabemos cuántos hombres morochos hay, 10 sobre 45, 22%.
La probabilidad, a ver, ¿cuál era la pregunta? El G. El G. No, este no es, pero... Acá. Hombre o mujer rubios. Hombre o mujer rubios, ¿qué implica? O sea, hombre o mujer tiene que ser la probabilidad de... Hombre o mujer rubios, el G, acá. Bueno, está bien, o sea, tiene que ser, digamos, el conjunto de hombres y mujeres en total, una probabilidad más otra, y la probabilidad de rubios, o sea, hombres y mujeres, sobre la probabilidad de total de hombres y mujeres, hombres o mujeres. A ver, está claro si estoy preguntando hombre o mujer rubios, estoy preguntando cuál es la probabilidad de que sean rubios. O sea, si yo sé cuántos rubios hay 25 rubios en 45, eso va a ser lo mismo que la probabilidad de que sea hombre y rubio o mujer y rubia simultáneamente. Si eso no lo vi, bueno, lo voy a calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y rubio? 5 de 45. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y rubia? 20 de 45. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una o el otro? Bueno, 5 de 45 más 20 de 45, 25 de 45, 55%. Que es lo mismo que la probabilidad de que sea rubia. ¿Están de acuerdo? La H, vamos a ver el texto, mujer o rubio general. Guarda con esto. Mujer o rubio. Que se dé una o la otra. Hay varias maneras de pensar esto. Fíjense que eso va a involucrar. Fíjense que eso va a involucrar a todas las mujeres y a los hombres rubios. ¿Lo ven? Sí. ¿Está claro? O sea, va a excluir a los hombres morochos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. O sea, que si tengo estas probabilidades calculadas por separado, las puedo sumar. Probabilidad de mujer va a la probabilidad de hombre y rubio. O también, si tuviese esta, la probabilidad de hombre morocho, vamos a suponer que conozco solo eso. El resto lo puedo calcular como complemento. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí. Lo restaría, ¿no? Exacto. 1 menos la probabilidad de hombre y morocho. Entonces vamos a ver las múltiples formas. Unas son esas que les acabo de decir. Y otras tiene que ser, tiene que ver con esto, con el teorema de la probabilidad total. La primera la entendieron, es fácil. Tenía los conjuntos por separado, puedo sumar esos tres conjuntos, o esos dos, mujeres y hombres rubios, ya está, tengo la respuesta. Puedo hacer uno, pero la probabilidad de hombre y morocho, ya tengo la respuesta. O también lo puedo calcular así como está acá abajo. La probabilidad de que sea mujer, unión rubia, mujer o rubio. Entonces, eso va a ser igual, según la fórmula de la probabilidad total. La probabilidad de que sea mujer va la probabilidad de que sea rubio menos la probabilidad de que se den los dos simultáneamente. Que sea mujer y rubio, porque si no la estaría calculando dos veces. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? 6/9, ya la había calculado antes. ¿Cuál es la probabilidad de que sea rubio? 5/9, ya la había calculado antes. ¿Me puedo quedar con la suma de estas dos? No, porque si no estaría sumando dos veces la probabilidad de que sea mujer y rubio. Entonces tengo que descontarle
sacarle la probabilidad de que sea mujer y rubio, que es lo que hice ahí. Probabilidad total, 77%. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien, y como ven, 77% es el complemento de la probabilidad de que sea hombre y morocho. Mujer o rubia es complementario a hombre y morocho. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Mujer o rubio, es complementario a hombre y morocho. Si ven 22% más 77 me da el 100%. En el cuadrito, mujer y rubio es esto. Todo, uy, perdón. Esto y esto. Todo esto. Hombre y morocho es esto. Son dos sucesos complementarios. La suma de ambos me da el 100% de las probabilidades. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, quejas. Profe, ¿podés volver para abajo que quiero copiar como lo haces vos con la resta, el último punto? Porque yo lo hice diferente. Gracias. Miren, acá esta tablita está buena también. ¿Esto no nos lo podés mandar, profe? Sí, hágale una captura de pantalla. Sí, pero igual, viste, son varias capturas para poder tenerlo todo y... Es que si yo se los mando así como se los mando, todo resuelto, esto termina mal. No, pero como para... Porque más de uno no hace ningún esfuerzo y conseguirlo de acá no alcanza. Entonces, algunas cosas les voy a mandar, no les voy a decir que no voy a mandar nada. Pero termina mal. Termina mal porque dejan de hacer, que es lo importante, que ustedes hagan, que ustedes se equivoquen. Eso es, el proceso importante es eso. Esto es la puesta en común, claro. Para aquel que le costó y eso, obviamente necesita reverlo hasta que entra, ¿no? De a poco. Pero si no lo hacen solos, terminan mal. Miren, acá tengo una tabla resumen de resultados. Entonces, fíjense cómo se da el cruce de probabilidades de todo esto, cómo divido el espacio muestral y cómo se ve ahí. Entonces, fíjense, acá puse los hombres y las mujeres. Y acá tengo los rubios y los morochos. O sea, he dividido el espacio muestral en hombres y mujeres, dos sucesos complementarios entre sí, mutuamente excluyentes, obviamente. Rubio y morocho lo mismo. Entonces acá puse las probabilidades que se dieran entre esas dos divisiones del espacio muestral las intersecciones de los conjuntos. O sea, que sea hombre y rubio, probabilidad de hombre y rubio, que sea mujer y rubia, probabilidad de mujer y rubia, ahí ven las probabilidades. Y acá las otras, hombre y morocho, mujer y morocho. La suma de estas dos, de hombre y rubio y hombre y morocho, me da la totalidad del hombre. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, profesor. La suma de estos dos me da la probabilidad de las mujeres. En el otro esquema, la suma de rubio y hombre y rubio y mujer me da la probabilidad de rubios. La suma de morocho y hombre, morocho y mujer me da la probabilidad de morochos. Y por el otro lado, sumando la de hombre y mujeres, 1 la totalidad. Y desde este otro lado, sumando rubios y morochos, 1 la totalidad. Es un muy buen cuadro que les permite visualizar esas probabilidades
de una manera más simple, en un cuadrito. Seguramente a ustedes les gusta más este otro cuadrito. Es análogo al anterior, pero en vez de probabilidades estoy poniendo números totales, frecuencias. Este seguro que lo entienden enseguida. Entonces, fíjense, hombres, tengo 5 que son rubios y 10 que son morochos. Total de hombres, 15. Mujeres, tengo 20 que son mujeres y rubias y 10 que son mujeres y morochos. Total de mujeres, 30. La suma de la cantidad de hombres más la de mujeres me da el total, que son 45. La suma de la cantidad de rubios más la cantidad de morochos me da el total, que son 45. Esta tabla seguro que les gusta a todos y que todos la entienden. ¿Me equivoco? Sí, profe, no se dice. Está en lo correcto, yo Esta otra, la tabla de acá, seguro que la entienden otros. ¿Qué difiere la tabla anterior? La tabla anterior, en vez de hablar de frecuencias absolutas, está hablando de frecuencias relativas, de probabilidades. Proporciones. ¿Quieren verlo así como proporciones? Proporciones con respecto al total. Esto es absoluto y esto es en forma proporcional. La probabilidad no es más que una frecuencia relativa. Ahora, en esto no se sienten tan cómodos, pero sí se sienten cómodos hablando de frecuencias absolutas. ¿Lo ven? ¿Y qué es? Es lo mismo. Es lo mismo. Nada más que en un caso hablo de proporciones, de probabilidades. Si algún matemático me escucha hablar acá de proporciones, me va a querer matar. Pero bueno, es para que lo entiendan, para bajarlo a un punto que les permite incorporar el concepto. ¿La probabilidad qué es? Una proporción con respecto al total. Si quieren verlo así de una manera burda. Matemáticamente es una definición inaceptable, pero bueno, para que se entienda, una proporción con respecto al total. ¿Cuál es la proporción de hombres y rubios con respecto al total? Y bueno, tengo 5 hombres con respecto a 45, que es el total, 11%. ¿Lo ven? Sí, sí. Entonces, bueno, le buscamos la vuelta de todas las formas, o le busco la vuelta para presentarlo de la forma más simple posible. Estos cuadros son muy útiles a la hora de visualizar la situación. Entonces, fíjense que hacen también un doble control. Hacen un doble control, porque al ir completando el cuadro, depende de lo que tengan, al ir completando el cuadro, se va haciendo luz sobre todo lo que sigue. Puede darse el caso de que yo no les haya dado tantos datos como los que le di, yo le di la totalidad de los datos, todas las situaciones, podría haber dado menos datos, y ustedes igual haber ido completando la tabla y terminar con la proporción general. Por ejemplo, si yo les digo que la probabilidad de que sea un hombre rubio es del 11%, ¿cuál es la probabilidad de que la persona sea, el individuo que falte, sea mujer o morocha? O sea, ¿qué le estoy diciendo acá? 89. Mi único dato, claro, mi único dato es la probabilidad de que sea hombre y rubio. Y yo te estoy preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer o morocha? Mujer o morocha. Entonces, ¿por dónde lo saco? Como complemento. 89% es la probabilidad de que sea mujer o morocha.
No tengo otra forma de sacarlo porque mi único dato era la probabilidad de que sea hombre y rubio. ¿Me siguen?